Bien, buenas noches, hermanos, nuevamente. Pues disponga su corazón para escuchar la palabra de Dios. Hoy, mire, el mensaje de hoy es bastante importante porque aborda un problema en el que vivimos todos, en el que vive nuestra sociedad, y no solamente nuestra sociedad mexicana, sino en general la sociedad del occidente, del oeste. Tenemos un problema muy grande por saltarnos este mandamiento del Señor. Nuestro mensaje de hoy se titula Dios quiere que su pueblo respete a sus padres. Y hemos estado analizando los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque vimos que ese es el pacto de Dios con su pueblo. Es el pacto de Dios con usted también, es miembro usted del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, es parte del pacto de Dios con nosotros. Y vimos los primeros 4 mandamientos en las últimas 2 predicaciones. Y hoy nos vamos a detener exclusivamente en el 5.º mandamiento. A partir del 5.º mandamiento vamos a encontrar lo que se conoce como la sección de instrucciones horizontales del Decálogo, la sección de instrucciones horizontales de los 10 mandamientos. ¿Por qué se les llama instrucciones horizontales? Bueno, porque regulan las relaciones entre los seres humanos, entre los hombres. ¿Se acuerda que los primeros 4 es la sección vertical, en donde se establecen las instrucciones para llevar la relación entre Dios y los hombres? A partir del 5.º es entre los hombres. Y acompáñenme, por favor, a Éxodo capítulo 20, versículo 12. Éxodo 20, 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este primer mandamiento es de suma importancia porque es la clave para la estabilidad social. Es la clave para que haya estabilidad en una sociedad, es la reverencia a los padres y a la autoridad. Y la verdad es que para muchos esto suena extraño, pero porque vivimos en una época en la que se nos ha enseñado a ser irreverentes. Ser irreverente, ser rebelde, es pues lo que a los jóvenes les gusta, la imagen que a los jóvenes les agrada. Y cada generación ha pasado por sus íconos de rebeldía. Han variado. Bueno, no sé de qué década sea usted, pero en los 50 más o menos estaba Elvis Presley, 50, 60, y luego llegaron los Beatles, y el movimiento de los hippies, y luego los rockeros de los 80 con pues con un montón, ¿no? Hasta Metallica, y luego la rebelión de Nirvana en los 90. Pero ahorita tenemos una rebelión generalizada, porque era muy focalizado el grupo de personas que seguía este tipo de íconos, ¿no? Los demás llevaban una vida relativamente normal. Si usted se analiza los programas de televisión que había antes, no se exaltaba la rebelión hacia la autoridad. Eran tramas muy distintas, muy distintas a las que tenemos ahorita. Ahorita el héroe de la juventud en general es la persona rebelde.
hay un movimiento muy fuerte en contra de toda autoridad, no solamente cierto tipo de autoridad, toda autoridad, y por eso podemos afirmar sin lugar a dudas que nuestra sociedad en México es una sociedad decadente. Y en general, la sociedad del oeste, del occidente, es una sociedad decadente. Ahorita, la salud de una sociedad se puede medir en el respeto que esta sociedad le otorga a papá y a mamá y a la autoridad en general. Mire, este mandamiento es tan importante que Dios lo incluyó en la moralidad general que todos los seres humanos tienen en el corazón. ¿Se acuerda que el libro de Romanos habla de esta moralidad general? Bueno, este mandamiento está en la moralidad de todas las civilizaciones antiguas. Y le voy a dar ejemplos porque no me lo invento. Mire lo que decían las personas de la India. Esto es un proverbio de la India. Dice: tu padre es la imagen del Señor de la creación, tu madre es la imagen de la tierra. Para aquel que falla en honrarlos, cada obra de piedad que haga es vana. Este es el primer deber. En la lista de pecados de Babilonia se señala lo siguiente: ha despreciado a su padre y a su madre. Es un interrogatorio que se le está haciendo a una persona culpable. Entonces, una de las preguntas es que si ha despreciado a su papá y a su mamá. En las confesiones de un alma justa de Egipto se registra esto: fui un bastón al lado de mi padre, entraba y salía a sus órdenes. Y en la lista de deberes de Epiceto, en la antigua Grecia, se señala lo siguiente: ten cuidado de tus padres. ¿Por qué Dios puso esto en el corazón de todos los seres humanos, en el paquete de moralidad de todos los humanos? Porque cuando se falla en esto, se entra en el caos. Se entra en el caos absoluto. ¿Sabe que también es mucho más fácil ser controlado por el Estado cuando se destruye a la familia? Y el guardar este mandamiento, cuando se ha guardado este mandamiento, las civilizaciones y culturas que han guardado este mandamiento se han podido desarrollar y han podido prosperar. Empieza a haber una decadencia cuando aquí empezamos a fallar. Pero el día de hoy, en el México de hoy, en el occidente de hoy, encontramos un severo ataque hacia este mandamiento. La familia lleva mucho tiempo estando bajo el ataque del enemigo. ¿Por qué? Porque es una institución básica para la formación sana de una persona, la familia. Su seno familiar es importantísimo. Hay más probabilidades de que una persona se desarrolle con una persona sana y de bien si crece en un seno familiar saludable que si crece en una familia disfuncional. No que no puedan surgir personas buenas y productivas. Hablando en el contexto social general de familias disfuncionales, pero las probabilidades de ser este tipo de personas son mucho más grandes cuando uno crece en una familia sana. Y mire, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el ataque comenzó de una manera sistemática y efectiva sobre la familia. ¿Por qué? Porque mire, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se levanta un señor que se llamaba Sigmund Freud y él comienza a enseñar que todas las distorsiones del carácter y todas las fallas en el pensamiento de las personas tienen su origen
en los conflictos que el individuo tuvo con su padre durante los primeros años de su vida. Y ahí se va a empezar a dañar la figura de ¿quién? Del padre de familia. Y se le va a culpar de todos los males de la sociedad. En base a esta teoría, el origen de todos nuestros males se encuentra en el papá y en la mamá. Ellos son los que producen todos nuestros traumas, ellos son los que producen todas nuestras carencias y nuestras dificultades y los obstáculos que no podemos superar en la vida. Ahorita vamos a ver que no es cierto. Pero el objetivo es es empezar a golpear a los dos pilares de la familia. Hay algo bien particular en este mandamiento, y es que no es una instrucción de nada más honrar al papá, es honra a tu padre y a tu madre, porque ellos son los pilares del núcleo familiar. Se necesitan los dos son importantes, pero hay una razón por la que la figura del padre de familia ha sido atacada más. La figura del padre de familia ha tenido un ataque mayor, más severo y perjudicial durante décadas. Llevamos décadas viendo esto. La cosa es que no lo percibimos. Pero este ataque, como le digo, ha sido constante, preciso y efectivo. Y usted lo puede notar en las caricaturas y en los programas de comedia desde hace varias décadas. Analiza la figura paterna y va a encontrar que proyectan a un padre de familia flojo, torpe, descuidado y divertido. Hace bromas buenas. O sea, la verdad son personajes divertidos. El ejemplo clásico, y yo creo que todos lo ubicamos, es Homero de Los Simpson. Allí se popularizó esta figura, y si usted ve, tiene estas características: es torpe, es flojo, es descuidado y es divertido. En otra serie, bueno, varios de los adultos ya más grandes aquí igual y no la van a ubicar. Malcolm, el de en medio. Hal es igual, es torpe, es flojo, es descuidado y es muy divertido. Si ve lo que sus hijos ven en televisión, no sé si todavía creo que todavía sí la pasan en Cartoon Network, una caricatura que se titula El maravilloso mundo de Gumball. El papá, Richard Watterson, es igual, es torpe, flojo, descuidado y divertido. Y eso es lo que se está proyectando como figura paterna. ¿Y qué cree que están reflejando los padres de familia hoy? Crecieron viendo a Homero Simpson y dicen: yo quiero ser como Homero o quiero ser como Hal, porque es muy divertido. Y esa es una generación que se está levantando, pero no es el tipo de padre que Dios quiere en sus familias. Pero vea cómo se está alimentando el pensamiento de las siguientes generaciones. Otro ataque que encontramos en los últimos años viene del movimiento feminista. ¿Por qué? Porque si usted escucha las ideas del movimiento feminista, va a encontrar que una de las principales es derribar y destruir un sistema que ellos denominan como el patriarcado opresor. Y así están atacando directa y frontalmente la figura del padre de familia. ¿Por qué le digo que esto es tan grave? Es sumamente grave este ataque hacia el padre de familia. Y si usted es padre de familia y está escuchando este mensaje, preste atención a lo que voy a señalar ahorita. El Señor estableció este mandamiento como una instrucción de honrar al padre de familia y a la mamá. La figura de la mamá es menos atacada por mucho.
La figura de la mamá es más protegida por una diferencia abismal. La figura de la mamá siempre está en el corazón de las personas. No está mal que uno quiera mucho a mamá y la apapache y todo, pero si usted ve, la mayoría de las personas tienen a la figura paternal como una figura secundaria dentro de la familia, y eso es una realidad que no nos gusta admitir, pero es real. Usted véalo en compare cómo se celebra el Día de la Madre y cómo se celebra el Día del Padre. Estadísticamente, el Día de la Madre es el segundo mejor día en ventas de todo el año, solamente le gana Navidad. Después está el Día de la Madre y el Día del Padre, pues está ahí, si se acuerdan del Día del Padre, pero esto es malo desde el punto de vista cristiano. ¿Por qué? Porque la figura paterna es importantísima en el cristianismo. Mire, hay un autor que yo admiro, la verdad, y me han oído mencionarlo en muchas ocasiones, es C.S. Lewis. Él, en un libro, señala que la persona que más influyó en su pensamiento cristiano fue un escocés que se llamaba George MacDonald. Y George MacDonald fue un tiempo pastor y fue también profesor en King's College, en una universidad en Inglaterra. Y C.S. Lewis admite que ninguna otra persona afectó su pensamiento teológico tanto como George MacDonald. Y en este mismo libro él señala que la raíz de toda la sabiduría que tuvo George MacDonald vino de la relación que él tuvo con su papá terrenal. Porque a través de la relación que MacDonald pudo tener con su papá terrenal, él pudo entender que la paternidad es una relación central en el universo y que es la relación central del cristianismo, porque la relación central del cristianismo es una relación padre e hijo. ¿A quién nos dirigimos? Al Padre celestial. Y el tener un buen padre terrenal facilitará mucho el poder entender muchas verdades básicas del cristianismo. Con lo anterior, con esto no estamos diciendo que una persona que creció en una familia disfuncional o que tuvo un mal padre o que no tuvo padre no puede entender las verdades básicas del cristianismo. Claro que las puede entender, porque recordemos que el Señor dijo que Él es padre de huérfanos y defensor de las viudas. Pero algo sí podemos decir: una persona que crece, un cristiano que crece en una familia donde el papá es una figura paterna bíblica, un padre que busca comportarse como nuestro Padre Celestial, su hijo va a tener más probabilidades de mantenerse en el camino, y su camino para entender al Señor va a ser allanado. ¿Por quién? Por la figura paterna. ¿Ve por qué es tan importante esto? ¿Ve la responsabilidad que tiene usted como padre de familia? Si usted hace su trabajo, si usted cumple con su papel como padre de familia desde el punto de vista bíblico, le va a ayudar mucho
a su hijo y a su hija en la fe. Entonces, papá tiene un gran trabajo por hacer. Aquí, en nuestro país, hay una terrible tendencia y un terrible dicho popular que enseña que la fe, las cuestiones de fe, son cosas de mujeres. Hasta mi abuelito lo llegó a decir. Diga, no es cierto. Desde el punto de vista de la Biblia, el principal responsable por el cuidado espiritual de la familia es el varón. Mire, la mujer es mucho más sensible a las cosas espirituales que el hombre. Pero el hombre es el principal responsable. Entonces, papá, entienda, usted es el responsable delante de Dios por la salud espiritual de su familia. Usted es el principal responsable de dirigir a sus hijos por el camino del Señor. Si usted no cumple con su trabajo, Dios lo va a llamar a cuentas. Téngalo bien presente, porque es una realidad. Todos, los creyentes también, nos vamos a presentar delante de Dios a rendir cuentas. No nos vamos a condenar, somos salvos, pero Dios sí nos va a llamar para galardonar. Hay una rendición de cuentas para galardón. Y también muchos van a llevarse una vergüenza por ahí cuando el Señor les diga, oye, bueno, tú tenías que hacer este trabajo, no lo hiciste. Entonces, tómelo en cuenta. El Señor le va a llamar a cuentas si usted no cumple con el trabajo que le corresponde. Ahora, el judeocristianismo presenta mejoras y avances al quinto mandamiento que no vamos a encontrar en la moralidad general, en la moralidad general que tiene la humanidad. Vamos a ver cuáles son estas mejoras. En primer lugar, Dios no solamente establece una orden, tome en cuenta esto, hay una cosa que siempre debemos de tener presente cuando leemos y reflexionamos sobre los 10 mandamientos, y es que no son sugerencias, no son máximas para la buena vida, no, son órdenes de Dios, son mandatos de Dios. Dios no le está sugiriendo que lo tenga Él como el único Dios, que no tenga ídolos, que no haga ídolos, que respete su nombre, que guarde el día de reposo, es decir, que venga a la iglesia en el día que corresponde, que honre a su padre y a su madre. Se lo está demandando, no le está dando la opción. Los 10 mandamientos no son si quieres hazlos, si no, no pasa nada. Es los tienes que hacer. Es tu obligación hacerlos. Pero aquí, en el quinto mandamiento, no solamente se nos da una orden, se nos da una promesa de bendición. Porque el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, esa es la orden. Pero después viene una promesa que dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El Señor está prometiendo una vida longeva a aquellos que honran a sus padres y a su papá y a su mamá. Y mire, el cumplimiento de esta promesa se puede ver. ¿Quiere ver un ejemplo? El mismo George MacDonald, de quien le hablé. Él nació en 1824. En esta etapa del siglo XIX en la que él nació, la edad promedio de muerte eran los 60 años.
Algunos vivían más, algunos vivían, bueno, muchos vivían menos. Pero él vivió él muere en 1905, vivió 81 años, a pesar de que él vivió en la pobreza buena parte de su vida adulta, pero excedió por 21 años el promedio de edad de muerte de su tiempo. Entonces, Dios cumple sus promesas. Hay una promesa en este mandamiento, pero el mandamiento va a ser ampliado a lo largo de la ley. Acuérdense, la ley de Moisés está constituida por los primeros 5 libros de la Biblia. Bueno, a lo largo de estos libros, este mandamiento se va a ampliar. Acompáñenme a ver una ampliación en Levítico capítulo 19, versículo 32. Levítico capítulo 19, versículo 32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Aquí es una extensión de la orden a respetar a los ancianos. Todo Israel tenía la instrucción de respetar a toda persona mayor de edad. Esta es una instrucción de respeto a la autoridad. Y mire cómo se tratan a los ancianos el día de hoy. La mayoría de los jóvenes hoy no los consideran como fuente de sabiduría, y lo son por pura experiencia. La mayoría, no, hay sus excepciones que a pesar de que tienen muchos años no han aumentado su sabiduría, pero en términos generales la experiencia da sabiduría, y toda persona con varios años tiene bastante experiencia y ha visto más que nosotros, los que todavía nos queda camino a recorrer, pero la juventud en general no los considera, no considera que son personas dignas de respeto. Yo no digo que se les tiene que hablar de usted a todos los abuelitos. Por ejemplo, en mi casa paterna, a los dos de usted, no había otra opción. Pero en casa de mi mamá, pues ahí sí le podemos hablar de tú, pero hay una actitud de respeto. Se dirige uno con ellos con respeto, no como si fuera mi hermano o alguno de mis primos. Se les tiene que guardar un respeto. Es una instrucción del Señor, y no solamente a los abuelos, ¿no? y a los familiares. Aquí dice: delante de todos, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. No está diciendo el abuelo, está diciendo el anciano. Le tienes que respetar. Acompáñenme a ver otra ampliación. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Deuteronomio 21, 18 dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, fíjese lo que dice:
lo que dicen los versículos que siguen. Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. En estos versículos, el Señor establece la sentencia que se ha de aplicar a aquellos hijos rebeldes que no honran a su padre y a su madre. ¿Y cuál es la pena? ¿Cuál es el castigo? La muerte. Es pena capital. Y con esta ampliación que el Señor está haciendo, se logran dos cosas. La primera es fortalecer el mandamiento original de Éxodo 20, versículo 12. Y la segunda cosa que se logra es evitar que se tolere y se presente la delincuencia juvenil. Dios no está dispuesto a tolerar a los delincuentes jóvenes, a ningún tipo de delincuente, lo vamos a ver más adelante, pero la delincuencia juvenil le molesta al Señor y establece esta medida para frenarla. Y mire, si usted nota, Dios toma muy en serio esto. No todos los pecados en la ley ameritan pena de muerte. Los únicos que ameritan pena de muerte son aquellos que Dios considera como muy graves. Y este amerita pena de muerte. ¿Qué significa? Que Dios lo considera como algo muy grave. Probablemente, si viviéramos en este tiempo, muchos tendrían que, el día de hoy, que pasar por este tipo de sentencias, porque vea cómo se dirigen a los papás ahora, vea cómo se dirigen a la autoridad. Mire, nuestro país y nuestra cultura en general lleva mucho tiempo en el que la misma autoridad, en aras de la tolerancia, ha permitido que le falten al respeto. No está bien, no está bien. Es permitirle que avance la anarquía y el desorden y el caos. Es abrirle una puertita más a la anarquía, al desorden y al caos. Y recuperar el territorio perdido es sumamente difícil. Es increíblemente difícil. Por eso, papá y mamá, no permitan la pérdida de autoridad, porque les va a costar mucho trabajo recuperarla. Los niños son muy listos, los jóvenes son muy listos. Y si usted cede terreno, le va a costar trabajo recuperarlo. Se puede, sí, pero ¿qué va a tener que aplicar? Disciplina. Y la disciplina trae unas reacciones que a muchos no les gustan, la verdad. A muchos no les gusta tener problemas con los hijos, no les gusta verlos llorar y pues deciden mejor no infringir ningún tipo de disciplina, pero cada vez que dejan de aplicar la disciplina, su hijo está ganando terreno y está caminando más hacia el camino de rebelión. Y estas cosas tienen severas consecuencias. Mire, estaba
con mi familia estábamos viendo un programa judicial la semana pasada, creo, me parece que sí, en el que tienen que procesar a un adolescente por un homicidio y deciden procesar también al papá. Y el líder en la persecución ante el juez dice, es que lo vamos a hacer porque los papás no cumplen con su responsabilidad de corregir a sus hijos y nos toca a nosotros, entonces pues también vamos a irnos sobre el papá para que aprendan una lección. O sea, los papás son responsables. Si su hijo se convierte en un ladrón, usted no es responsable de que haya robado, es responsable de no haberlo corregido. Si su hijo se convierte en un homicida, usted no es responsable directo de la muerte, pero es responsable de no haberlo frenado para que cometer este tipo de actos de violencia. Si a su hijo lo detienen por tener droga, por andar consumiendo droga en vía pública o alcohol en vía pública, usted no es el responsable. Su hijo es el responsable porque él se la tomó, pero usted tiene una responsabilidad ante Dios, y si lo vemos también de manera indirecta ante la sociedad, por no haber corregido a su hijo. Usted es la primera autoridad que ellos van a enfrentar. ¿Se da cuenta de lo importante que es? Mira, las primeras experiencias son bien importantes en la vida de las personas. Y usted es la primera autoridad que ellos van a tener. Si aprenden a respetarlo, le va a ser más fácil respetar a la autoridad. Si aprenden a tomar su disciplina, va a ser más fácil que acepten la disciplina en otras áreas. Porque en todos lados en la vida real hay disciplina, en la escuela, en el trabajo. Su trabajo es sumamente importante, no lo ignoren. ¿Por qué estamos en el México y en el occidente de hoy? Porque los papás no han cumplido con su trabajo. ¿Quiere que su hijo lo respete? Bueno, promueva ese respeto. Si usted deja que su hijo haga lo que quiera, no lo va a respetar. Si su hijo le puede hacer berrinches, no lo va a respetar, no lo está respetando. Ejerza su autoridad, es su autoridad. Y por lo menos su familia va a cambiar. Y bueno, de familia en familia que cambia, hay progresos. Bien, vamos a continuar. El quinto mandamiento va a ser confirmado en el Nuevo Testamento por el mismo Señor Jesús. ¿En dónde? En Mateo capítulo 15, versículos del 4 al 6. No los vamos a leer ahorita. Pero ¿qué nos muestra? Si el Señor Jesús ratifica uno de los mandamientos, es por la gran importancia que tiene este mandamiento. Y nos enseña que Él quiere que sus discípulos, que su iglesia guarden este mandamiento. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos va a reafirmar la voluntad de Dios de guardar este mandamiento, la voluntad que Dios tiene de que su iglesia guarde este mandamiento. Acompáñenme a Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. ¿Ya está ahí? Efesios capítulo 6, versículo 1 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y mire, aquí hay algo muy que nos debe de llamar la atención.
Todas las personas de la Trinidad han estado involucradas en este mandamiento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos han hablado de él. Si toda la Trinidad hace un énfasis en este mandamiento, nos habla de su importancia. Entonces, hay que prestarle atención. Miren, la bendición va a alcanzar a todos aquellos que honran a sus padres y a sus madres. Hijos, porque hay hijos aquí también. Si algún hijo o hija está escuchando a distancia, aquí hay una promesa para nosotros, aquí en Efesios capítulo 6, la misma promesa de alargar nuestros días de vida, pero también se nos dice que nos va a ir bien. Si Dios prometió que si guardamos este mandamiento nos va a ir bien, Él va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que guarda su palabra. Dios es bueno para cumplir sus promesas de castigo, pero también para cumplir sus promesas de bendición. Él cumple las dos. Entonces, se nos está presentando aquí una promesa bastante buena. ¿Quieren vivir muchos años? Honren a sus padres. ¿Quieren que les vaya bien en la vida? Honren a sus padres. Podemos aprender muchísimo de nuestros padres. El alejarnos de ellos es únicamente en perjuicio nuestro. ¿Por qué? Porque aunque creamos que estamos muy fuertes y que somos muy listos y demás, la verdad es que no lo somos. Cuando nos enfrentamos al mundo real, nos hace falta mucho por aprender, que ellos ya saben. Y si tienes una fuente de sabiduría cerca que te facilite las cosas, mejor úsala. Es como aquellos que quieren resolver. Uno puede resolver los exámenes de matemáticas con o sin calculadora, dependiendo, ¿no? Hay algunos en los que te dan chance de usar calculadora. Puedes hacerlo mentalmente o puedes usar la calculadora, pero te vas a ahorrar esfuerzo si utilizas la calculadora, ¿no? Haga de cuenta que es así, poder acercarse con los padres, ellos ya conocen, nuestro proceso va a ser más rápido, pero ahí pues cada uno de nosotros decidimos si queremos aprovechar la bendición que Dios nos da, la ventaja que Dios nos da, más si son cristianos. La vida cristiana tiene dificultades en todas las etapas y son nuevas cada día también las dificultades, pero es más fácil cuando alguien nos puede decir, ¿sabes qué? Yo ya pasé por aquí, haz esto, a cuando te tienes que aventar solo. Entonces, si tienen ese tesoro, no lo desperdicien, no desperdicien el tesoro que Dios les da. Pero vimos que hay una buena promesa para nosotros, ¿no? Pero también hay un castigo del cual Dios habló. Y vimos que es un castigo severo, la pena de muerte es severa, aparte es una pena de muerte pública que tenía que ser ejecutada por todos los varones de la ciudad, para que todo el mundo se diese cuenta de lo grave que era cometer este pecado. Pero no es la única consecuencia que viene cuando desobedecemos este pecado. Hay consecuencias del pecado que son individuales. La sentencia de muerte es una consecuencia individual. El pecador tiene que pasar por este castigo.
aquel que era un borracho y un glotón y que no obedecía a los papás y les deshonraba, él era el infractor, a él se le tenía que aplicar esta sentencia. Esa es una consecuencia individual, pero hay también consecuencias colectivas. Vamos a ver que son consecuencias que recaen sobre una ciudad o sobre una nación por la constante comisión de un pecado. Cuando una nación se empecina en cometer un pecado de manera reiterada, Dios va a castigar a la nación también. ¿Por qué? Porque significa que los padres en general están fallando y la autoridad en general está fallando. E Israel tuvo que vivir un castigo colectivo por fallar en este mandamiento. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 22, versículo 6. Ezequiel capítulo 22, versículo 6, dice lo siguiente: He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Fíjese lo que dice el versículo 7. Al padre y a la madre desprecian en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron. Entre un montón de cosas más que hizo mal Israel. Pero Dios enfatiza este mandamiento y nos señala que los príncipes de Israel, es decir, los líderes de Israel, entre las cosas que fallaron fue en no honrar el quinto mandamiento, que consiste en honrar al papá y a mamá. Y fíjese lo que dice el versículo 15, vamos al versículo 15. Ahí Dios le dice a Israel qué es lo que iba a pasar. El versículo 15 dice: Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras, y haré fenecer de ti tu inmundicia, y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones, y sabrás que yo soy Jehová. Y bueno, Israel sufrió una terrible diáspora cuando llegaron los babilonios a conquistarlos. Mire, no nos podemos imaginar, porque no hemos tenido nada cercano a nosotros, como lo que sucedió en Jerusalén cuando llega Nabucodonosor. La ciudad fue arrasada a filo de espada. ¿Qué significa esto? Decenas de miles de personas de la ciudad murieron por la entrada del ejército babilonio, hombres, mujeres y niños, sin discriminar. El Señor prometió que no iban a perecer por completo, entonces algunos sobrevivieron, pero una muy buena parte de la ciudad fue asesinada. Muchos quedaron huérfanos, muchas quedaron viudas, muchos quedaron viudos, muchos perdieron a su esposa o a sus hijos, o a los dos, y los dispersaron por un montón de naciones. Después del cautiverio babilónico, no todos los judíos regresaron a Israel. Un grupo regresó a la tierra de Judá, pero no todos. Y hasta la fecha, los judíos siguen dispersos en el mundo. Muchos han regresado a tierra de Israel, a la tierra de sus padres,
Pero muchos siguen dispersos. Hay comunidades judías aquí en México, hay en Estados Unidos, hay en Argentina, hay en Chile, en Brasil, en Europa. Siguen dispersos. Y la primer gran dispersión fue por esto. Una de las causas principales es que no respetaron el mandamiento que el Señor señaló. Pero mire, probablemente el mejor ejemplo que nos ilustra las terribles consecuencias que vienen sobre aquellos que deshonran a sus padres, la vamos a encontrar en Cam, hijo de Noé. Y hay algo bien interesante aquí, porque Cam vivió y cometió su pecado terrible muchos siglos antes de que se dieran los 10 mandamientos. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, que este mandamiento Dios lo puso en nuestros corazones antes de que estuviera la ley de Moisés. Acompáñenme a Génesis capítulo 9, versículo 18, y vamos a leer hasta el 23. Génesis 9, 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Mira, hay algunos que han intentado leer más en el pecado de Cam de lo que está aquí escrito, y no voy a entrar a esas teorías porque pues son teorías. La verdad es que no hay evidencia en el texto para afirmar que haya sucedido algo más allá de lo que el texto señala. Pero lo que el texto señala pues es bastante grave, porque encontramos a Cam burlándose abiertamente de su papá. Noé, pues ciertamente debió de haber sido precavido con la cantidad de vino que bebía, pero no lo fue y comete un error. Y como hemos hablado, la Biblia no esconde los errores de sus personajes. Pues Noé se emborrachó y la Biblia lo registra. Y pues empezó a dar un espectáculo, se quitó la ropa y seguramente empezó a gritar en la tienda o a cantar, no sabemos. La cosa es que Cam iba por ahí y pues escucha a su papá y entra y ve, y en lugar de decir papá, y tomar la ropa y vestirlo y calmarlo, ¿qué hizo? Se burló de él. Se empezó a reír de él por el espectáculo que su papá estaba dando. Y todavía fue peor, porque fue a buscar a sus 2 hermanos y les dijo: vengan a ver, miren qué divertido está esto. Y sus 2 hermanos tuvieron una actitud distinta. Cuando ellos ven lo que está pasando, lo que hacen es buscar la ropa de Noé y de espaldas ir para proteger a su papá, y lo tranquilizan. Y una vez que se tranquilizó, vea lo que sucede. Vamos al versículo
24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Cam se hizo acreedor de la maldición de Noé. Y esta maldición ha tenido efectos hasta hoy. Lamentablemente, las consecuencias de los actos realizados el acto realizado por Cam ha alcanzado a sus descendientes el día de hoy. Porque si nosotros vemos todas las naciones fundadas por la descendencia de Cam, bueno, una buena parte, por lo menos las que estuvieron en Canaán, fueron dominadas por Israel. Israel las venció. Y en la actualidad, la mayoría de las naciones fundadas por Cam o están extintas o están en condición de pobreza. Y muchas en condición de extrema pobreza. Pero vea la descendencia de Sem y vea a la descendencia de Jafet. De la descendencia de Sem tenemos a Israel. Israel es una nación en Medio Oriente, es la nación más próspera de Medio Oriente y son la única democracia en Medio Oriente, y Dios jamás ha abandonado a los hijos de Israel. A lo largo de toda su historia, se hayan portado bien o se hayan portado mal, a pesar de la apostasía que tienen, porque todavía no reconocen a su Mesías, Dios los sigue bendiciendo. Es una rareza de la vida encontrarse a un judío pobre. Dios los sigue bendiciendo. Y vea a la descendencia de Jafet. ¿Dónde está la mayoría de la descendencia de Jafet? En Europa y en América. Y somos las naciones más prósperas en la tierra ahorita. ¿Por qué? Porque la bendición que Dios le dio a sus dos hijos sigue vigente. Los hijos de Cam jamás han gobernado sobre los hijos de Sem y los hijos de Jafet. Y los hijos de Cam le han batallado. Ojo, no estamos hablando de salvación, porque hay hijos descendientes de Cam que se han salvado y que son salvos, igual que de Jafet y de Sem. Pero algo importante aquí es ver cómo de verdad las consecuencias de nuestros pecados se pueden extender por generaciones. Los hijos no se vuelven culpables de los pecados de sus padres, no, nunca. El Señor señaló claramente que Él no iba a culpar a los hijos por los pecados de los padres, ni a los padres por los pecados de los hijos. Acuérdese, cada pecador paga por sus propios pecados, pero las consecuencias colectivas sí se extienden. Y lo que heredan los hijos es una condición más desfavorable para desarrollarse. En ocasiones, una condición más desfavorable para acercarse a Dios. Entonces debemos entender la importancia de este mandamiento, aplicarlo en nuestras familias. La familia es algo que Dios ama y algo que Dios cuida, algo que Dios quiere proteger. Pero es su trabajo, papá y mamá, hacerlo. Dios no lo va a hacer por usted. Dios le ha señalado qué hacer. Y mire, hay muchos pasajes en la Escritura que hablan sobre la corrección de los hijos, cómo se corrigen a los hijos. Dios le va a decir qué hacer. ¿Qué más va a hacer Dios? Dios le va a dar sabiduría también. Si le busca, le va a dar sabiduría. Pero Dios no va a bajar a corregir a su hijo. Dios no va a bajar a educar
a su hijo, le va a instruir a usted para educarlo, pero es su trabajo. Entonces, tenemos que trabajar en esto, tenemos que trabajar como iglesia en esta área. Hay que echarle ganas, porque también la salud de una iglesia se mide por cómo es la relación entre padres e hijos y el respeto a la autoridad que se manifiesta en ella. Entonces es algo en lo que debemos de trabajar y hay que empezar ya saliendo de aquí o terminando de ver la transmisión. Vamos a orar. Bendito Padre, muchas gracias porque tú sigues pensando en tu pueblo y sigues manifestando y hablándonos tu voluntad. Ayúdanos a cumplir tu voluntad, Señor. En muchas ocasiones las familias están tan mal por nuestra culpa. Ciertamente puede haber hijos rebeldes que a pesar de toda la corrección, a pesar de toda la instrucción, no están dispuestos. Pero en muchos casos la rebeldía es producto de padres licenciosos, de padres descuidados. Y hoy necesitamos cambiar. Tú nos estás llamando a volver a los principios básicos de nuestra fe. Y nos estás hablando los principios más básicos. Ayúdanos a cumplirlos, Padre. Te pedimos perdón por haber faltado, por haber fallado, porque a veces como hijos no hemos honrado a nuestros papás y a veces como padres no hemos cumplido con esta tarea de corregir. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a cambiar. Queremos que la situación sea distinta. Y aunque vivamos en un mundo en el que esto no se valora, en un mundo en el que la anarquía reina, en el que la insolencia reina, en el que la rebelión es lo normal, permítenos, Señor, ser como tu pueblo en Egipto, porque allí había luz. Cuando estaba la plaga de las tinieblas cubrían Egipto, pero la luz estaba en la tierra de Gosén, donde tu pueblo habitaba, y se notaba la diferencia entre tu pueblo y aquellos que no te honraban ni te buscaban. Ayúdanos a ser así, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.